En el día de hoy, 12 de febrero, leemos en el santoral de la iglesia un listado de santos que la iglesia hoy recuerda, celebra, y en ese listado un grupo de mártires llamados los mártires de Abitinia, los 49 mártires de Abitinia. Abitinia era una ciudad antigua del norte de África, ubicada en lo que hoy sería la región de Túnez, dentro del país de Túnez, por ahí estaba, muy cerca de otra ciudad conocida de la época llamada Cartago, una ciudad importante en aquel entonces. Quizás Cartago nos suene un poco más porque ahí vivió un tiempo San Agustín, antes de ir a Roma y a Milán y antes de su conversión. Y bueno, en esta ciudad de Abitinia había cristianos. Estamos hablando de inicios del siglo IV, más puntualmente año 304. El emperador del Imperio Romano era este famoso Diocleciano. Digo famoso porque fue uno de los peores enemigos que tuvo la Iglesia en los primeros siglos. Acérrimo enemigo de los cristianos, perseguidor de la Iglesia, Diocleciano. Había un edicto del emperador, la ley imperial, por la cual los cristianos no podían vivir la fe en el imperio, no podían celebrar públicamente los sacramentos, no podían reunirse. Y si los cristianos eran capturados, eran obligados a abjurar de la fe, es decir, a renunciar a su fe. Eran obligados a que dejaran la fe para pasarse al paganismo, ¿no? La religión pagana del imperio. Y bueno, estos 49 mártires de Abitinia fueron sorprendidos por las autoridades, fueron denunciados primeramente, luego sorprendidos, capturados. Estaban en la casa de un cristiano llamado Octavio Félix un día domingo. Estaban celebrando el día domingo de la mejor manera que se puede celebrar el día domingo, que es con la Eucaristía, con la misa dominical. Al día del Señor, que es el día domingo, se lo celebra sobre todo con la misa. Fueron sorprendidos allí, los 49 mártires. Había un sacerdote celebrando la misa y el resto, ¿no? El sacerdote se llamaba Saturnino. Bueno, una vez capturados, fueron enviados a Cartago, esta ciudad que estaba cerca, y era como la ciudad referente del Imperio Romano en la zona de África, del norte de África. Y allí comenzó el interrogatorio. Estaba el procónsul y empezó el interrogatorio, el juicio a estos rebeldes cristianos que habían tenido la osadía de desobedecer la ley civil. Se les preguntó la razón de esa desobediencia civil y ellos respondieron, en especial uno respondió, un tal Emérito, esta frase que fue célebre ante la pregunta ¿por qué se reunieron si estaba prohibido reunirse para celebrar la fe, los sacramentos? ¿Por qué lo hicieron?
Este emérito respondió: Sine Dominico non possumus. Sine Dominico non possumus, que en latín quiere decir, traducido al español, sin el domingo no podemos. Es decir, sin el día domingo, sin la celebración del domingo, sin la misa del día domingo no podemos vivir. Eso quiere decir. La reunión comunitaria el día domingo, la Eucaristía dominical, es esencial. Sin ella no podemos vivir. Es esencial como lo es el agua o la comida. Y es que la Eucaristía es la comida no del cuerpo, sino del alma. El alma y la vida de la fe se nutre, sobre todo, con la Eucaristía, con la Santa Misa, con la palabra de Dios proclamada, explicada, y con el cuerpo y la sangre de Jesús. Claramente estos mártires tenían mucho amor, mucha fe y mucho amor a la misa, a la Eucaristía. Por eso son considerados mártires de la Eucaristía, porque tras el interrogatorio fueron torturados de una manera horrible y finalmente asesinados por odio a la fe. Estos 49 mártires hoy son para nosotros un ejemplo de fe y de amor a la misa del día domingo. Nos enseñan estos hombres y mujeres, los mártires de Abitinia, primero que ninguna ley civil, ningún decreto presidencial, ninguna ley del Congreso, ningún DNU, nadie, nada ni nadie puede impedir que celebremos los sacramentos, que vivamos públicamente y de modo comunitario nuestra fe. Hay un derecho esencial, fundamental, el primero de todos, que es el derecho a la libertad religiosa. Digo el primero de todos porque lo más importante en el hombre es el vínculo con Dios, o sea, la religión y la posibilidad de poder vivirla, esa relación con Dios. Derecho a la libertad religiosa. Esa es la primera enseñanza que nos dejan. Nadie puede prohibirnos, ninguna autoridad civil puede prohibirnos vivir públicamente y de modo comunitario nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Porque lo primero es obedecer a Dios y lo segundo es obedecer a las autoridades políticas, a las autoridades civiles, a las autoridades humanas en general, pero lo primero es la obediencia a Dios. Estos mártires desobedecieron la ley civil, pero obedecieron la ley divina. Y lo segundo que nos enseñan estos mártires es el amor a la misa, el amor a la Eucaristía, el amor a ese momento comunitario tan maravilloso que es celebrar juntos el domingo, el día del Señor, la resurrección de Cristo, el amor al cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros a veces que ponemos excusas, decimos que somos cristianos, católicos, pero luego llega el domingo y no voy a misa.
porque no tengo ganas o porque la misa es justo en un horario que para mí me resulta incómodo. Y entonces decido ausentarme de la misa por un tema de horario, de incomodidad. O no voy a misa porque, no sé, por cuestiones climáticas, porque justo se largó a llover, o porque estoy con visitas y digo, bueno, para mí es más importante la visita, el encuentro con otras personas o con familiares o amigos, más importante que el encuentro con el Señor y con la comunidad del día domingo en la iglesia. Y nos damos el lujo de ausentarnos de esto que para estos mártires era capital, era central, era esencial, la reunión comunitaria el día domingo. O digo, no voy a misa por la pandemia, a ver si me contagio. Y por ahí después la persona frecuenta lugares donde hay otras personas, un supermercado o la cola del cajero o el banco o donde sea, donde hay personas. Y sin embargo, allí sí nos arriesgamos. ¿Y por qué con la misa no? El que ama arriesga, el que ama asume riesgos. Con lo cual, los mártires de hoy nos interpelan, nos hacen pensar cómo está nuestra fe, cómo es mi relación con Cristo en la Eucaristía. ¿Hago todo lo posible por ir a misa el domingo? ¿Hago todo lo posible, todo lo que está a mi alcance, por tener ese contacto con Cristo en la Eucaristía? ¿Es para mí esencial la Santa Misa del día domingo? Que estos mártires de Abitinia nos ayuden a tener esa fe y ese amor al domingo, a la misa dominical, a la vida comunitaria, a la Eucaristía, esa fe y ese amor por el cual ellos dieron la vida en hermoso testimonio de fe. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santos mártires de Abitinia, rueguen por nosotros.